El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Les dijo: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ellos. Si alguno no les recibe o no les escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de sus pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, leantur nostra delicta. Hoy está muy de moda decir que hay que construir puentes y no muros. Una frase que hoy gusta mucho y que es muy cierta y muy necesaria. En muchos casos tenemos que ser artífices de paz, tenemos que construir puentes y no muros, porque tendemos a levantar muros y a separarnos de personas a las que tenemos que ir, a las que tenemos que amar. Pero los humanos que tendemos a los extremos a veces abusamos de esta frase y la usamos excesivamente y también cuando no corresponde, porque a veces hay que construir muros. Y esto lo decimos guiados por el Evangelio, e incluso por el Evangelio de hoy, e incluso por el santo que estamos celebrando hoy. San Benito es un constructor de muros. Y me explico. El Evangelio nos dice que tenemos que ir al mundo entero, que tenemos que ir a las casas, tenemos que ser puente, ir hacia las personas que no conocen al Señor. Pero el Señor también habla de que cuando hay un rechazo y una obstinación nos sacudamos las sandalias de los pies, el polvo de los pies, porque hay personas que no quieren. El Evangelio tiene frases tan duras como: no boten perlas a los chanchos. Hay personas que no están capacitadas para escuchar el Evangelio, se lo tenemos que proclamar, pero cuando vemos su obcecación, pues a veces tenemos que elegir y tenemos que ir, pues las horas del día son muy limitadas y a veces tenemos que ir a los que sí lo están pidiendo. Es más, el Señor en alguna ocasión nos va a decir: escapen de esta generación, huyan de esta generación perversa y malvada. Lo dice en varias ocasiones y de distintas maneras. Bueno, el Evangelio, como siempre, como todo lo humano, es un equilibrio entre la fuga mundi, que es una parte importantísima de nuestra espiritualidad, la huida del mundo y la ida al mundo para evangelizar. Porque el Señor, como testamento, cuando subió al cielo, nos dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Y la sabiduría y el Espíritu Santo son los que nos tienen que ayudar a llevar el equilibrio entre estos dos mandatos: la fuga mundi, la huida del mundo, y el ir al mundo como ha hecho el Señor, e incluso hasta dejarse matar por el mundo. El santo de hoy, repito, es un constructor de muros, y de muros muy altos. Se tomó muy en serio el mandato de la fuga mundi, de escapar de esta generación. Benito de Nursia nació en Italia, en el centro geográfico de Italia, se movió por un pequeño espacio geográfico. En Nursia, él procedía de una familia aristocrática, rural, no tan lejos de Roma. Sabemos muy poquito de su familia. Tuvo una hermana melliza, que también es santa, muy queridísima por él, escolástica, santa escolástica. Y él fue a Roma a estudiar y ahí se encontró pues una ciudad muy decadente, porque los bárbaros ya habían tomado Roma, Odoacro, y los bárbaros, estos pueblos que venían del este, eslavos, que tenían mucha fuerza material, pero poca fuerza espiritual. Lo que pasa es que habían encontrado un
imperio en ruinas. El imperio romano ya estaba decadente y cayó, sucumbió ante Odoacro y otros, los ostrogodos, después los longobardos, vinieron muchos pueblos, visigodos, suevos, alanos, vándalos, francos, muchísimos pueblos que fueron tomando Europa y repartiéndose el imperio romano. Pues en Roma quedó muy defraudado. Al principio quedó muy atraído y luego muy defraudado por la mundanidad de Roma. Y entonces Benito decidió retirarse a Subiaco, y ahí en Subiaco empezó como ermitaño. Muy pronto se le empezaron a sumar otros amigos. Hubieron unos monjes que le pidieron que se hiciese cargo de su monasterio. Lo intentó, pero como quiso tomarse muy en serio el Evangelio, lo intentaron envenenar. Dice la tradición que cuando pronunció la bendición sobre los alimentos, la copa en la que estaba el veneno, la copa de vino, estalló. Y gracias a eso no murió. Hubo un segundo intento en que intentaron envenenarle. Esta vez el veneno estaba en el pan, y cuando lo bendijo vino un cuervo y se lo llevó. Bueno, pues San Benito, defraudado también ante el intento de este monasterio de levantarlo, pues decidió fundar el suyo. Y ahí en Subiaco levantó un monasterio, y aquello creció tanto que se hicieron 12 monasterios dependientes del suyo. 13 monasterios con el de Subiaco benedictinos. Luego fundó otro más, el famoso de Monte Cassino, y otro más para su hermana, para Santa Escolástica, y para mujeres. Así que cuando murió, pues había 14 monasterios en Italia benedictinos, pero 100 años después pues empezó a crecer. Hubo una crisis en la orden benedictina, ha tenido crisis, pero ha tenido grandísimas reformas. El lema de San Benito, él tiene una regla que se puede leer. Yo les aconsejo que lean la regla de San Benito. Es un libro muy pequeñito, muy finito, y da consejos que son para monjes, pero muchos de ellos nos sirven para nosotros. Es realmente, la regla de San Benito puede ser un libro de oración. Se aprende mucho con él. Y este librito, la regla de San Benito, pues regeneró Europa, porque lo que hizo San Benito fue precisamente construir monasterios amurallados, fortalecidos, escondidos de la mundanidad, con muros altos, eso sí, con una puerta abierta, para que pudiera entrar todo aquel que necesitase a los monjes, y también para salir y poder evangelizar, porque los benedictinos han sido grandes evangelizadores. Entonces, cuando decimos que hay que construir puentes y no muros, pues es una frase que puede valer en muchas ocasiones, pero hay que relativizarla. En ocasiones tenemos que hacer muros, como tienen que hacer las familias, muros contra Internet, contra las falsas enseñanzas del mundo, y entonces tenemos que hacer murallas para proteger a nuestros hijos de la mundanidad, de los malos ejemplos, de las malas enseñanzas. Y por eso hoy se habla en una sociedad que ya no es cristiana, que es pagana, como en los tiempos de los bárbaros, pues se vuelve a hablar de la opción benedictina, que se puede explicar mal como una huida, como la construcción de sectas, y eso no es lo que quiere Dios, ni es la espiritualidad que siempre ha vivido la Iglesia, pero sí lugares cerrados, donde pueda haber silencio, y donde se haga lo que San Benito mandó. San Benito, con su lema, ora et labora, reza y trabaja, pues los benedictinos se tomaron muy en serio el trabajar, el construir un mundo mejor, hasta el punto de que en esta época de decadencia en que los bárbaros destruyeron el imperio, pues los benedictinos en sus monasterios se dedicaron a salvaguardar todas las enseñanzas, todo el saber que había hasta la época, en todos los campos, teológico, filosófico, pero también científico, también en cuanto a la agricultura, en cuanto a la ganadería. Los monjes trabajaban con seriedad, denodadamente, rezaban mucho y trabajaban mucho, con un sentido común y una humanidad asombrosa, porque si algo tenía San Benito era un grandísimo sentido común. Y así, pues, la orden benedictina realmente transformó Europa, y hoy nosotros somos muy deudores de toda
la espiritualidad benedictina, porque el monacato, la vida de los monjes, nació en Oriente, San Antonio, San Atanasio, y a Occidente llegó después con San Agustín, con San Jerónimo, pero quien le dio un verdadero impulso al monacato fue San Benito. Después de él vendrán otras reformas de la orden benedictina, en primer lugar desde Cluny, en Francia, los cluniacenses, la reforma cluniacense por San Odón, y después vendrá la reforma del Cister, los cistercienses, los famosos 3 monjes rebeldes, Esteban, Harlin y compañía, y San Bernardo sobre todo. Pues en todos estos siglos de la Edad Media, los benedictinos han sido fundamentales, atesoraron todo el saber y los bárbaros fueron siendo evangelizados muy lentamente a lo largo de los siglos hasta constituir la cristiandad. Pues hemos de aprender, primero, dar gracias a Dios por lo recibido, y hemos de aprender de San Benito a construir verdaderos muros para protegernos en nuestro propio hogar, aislarnos contra el internet, contra la televisión, hacer un buen uso de ellos y sabernos aislar para que haya silencio en nuestro corazón, para que haya diálogo en nuestro corazón, para que haya estudio, trabajo serio y oración. Seguramente para ustedes San Benito es famoso sobre todo por su medalla exorcística. Hoy se está expandiendo, yo creo que como nunca, la medalla que con frecuencia está metida en una cruz. Es una cruz, es una medalla en la que está la efigie de este grandísimo santo, en la cual se pide, en el anverso, se pide: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. En latín, eius in obitu nostro presente muniamur. Y en el reverso tiene muchísimas letras. Hay una cruz, la famosa cruz de San Benito, con las 4 letras CSPB, Cruz Santa del Padre Benito. Y entonces luego tiene muchas letras que son exorcísticas, son para expulsar a Satanás de nuestras vidas. Las letras corresponden a palabras latinas que dicen así: la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, non draco sit mi dux, no sea el dragón mi guía, va de retro Satana, es el grito de los exorcistas, sal, vete hacia atrás, Satanás, no me satisface lo banal, es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo veneno. Y el lema de los benedictinos, Pax. Bueno, pues esta medalla exorcística acompaña a muchos, yo creo que cada vez más, aquí en la librería la compra muchísima gente. Bueno, no es un amuleto, no es un instrumento de superstición, sino que es realmente una medalla que enfrenta a Satanás y que nos une a Cristo por los santos, en este caso, por este grandísimo santo que Pablo VI nombró Padre de Europa y por lo tanto Padre nuestra, de nuestra América, deudora de todo lo que San Benito y los benedictinos han hecho por nosotros. Que así sea.